Ahí está la bahía. Vamos a aterrizar por el lado izquierdo. Un avión de carga de Estados Unidos intenta un aterrizaje difícil en la base naval estadounidense en Bahía de Guantánamo. ¿Dónde está la luz? No la veo. Ahí está. Esto requiere evitar el espacio aéreo cubano restringido. Nos intimidó el hecho de que podría haber guardias con armas en el perímetro de la cerca. Todo el mundo dijo, los derribarán, los derribarán. ¿Qué rayos? Oímos una explosión. Fue realmente devastadora. Los investigadores están decididos a descubrir por qué un DC-8 se estrelló tan cerca de la frontera con Cuba. Para destruir un DC-8 como ese, tenía que haber un impacto de gran energía. ¡Dios mío! ¡Vamos a caer! Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en reportes oficiales y relatos de testigos. Tácticas límite. 18 de agosto de 1993. Bahía de Guantánamo. Una base de entrenamiento aislada de la Marina de Estados Unidos que se encuentra en el borde de la isla comunista de Cuba. El asistente del jefe de bomberos, Frank Krupa, y algunos bomberos en entrenamiento se preparan para un simulacro de práctica. Bueno, hagámoslo. Un día típico, como en muchas estaciones de bomberos. Estás ahí entrenando y preparado para cuando suene la alarma. Escuchamos una explosión tan fuerte que sacudió el edificio y vi una bola de fuego al final de la pista. ¡Rápido, rápido, rápido! Sabíamos que algo andaba mal y subimos al camión. Estábamos enterados de que alrededor de las 5 aterrizaría un DC-8. ¡Deprisa, rápido, rápido! El DC-8 era un avión de carga. Típicamente habría 3 personas a bordo. Este avión tenía bastante combustible a bordo. El avión de carga DC-8 se ha estrellado a 400 metros frente a la pista. Mientras conducía por la pista, iba pasando partes del avión antes de llegar al lugar del accidente. Era algo devastador. No creí que hubiera algún sobreviviente. Los escombros se dispersan en un área amplia. Algo llama la atención de Krupa. Sorprendentemente, parte del avión sigue intacto. Vi que era la cabina del piloto, la sección delantera del avión que se había separado del fuselaje principal. Y decidí ir allá y ver qué podía investigar. La cabina se había invertido, se encontraba muy dañada. Para asombro de Krupa, escucha señales de vida. ¡Ayuda! Escuché unos gritos de ayuda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Me escuchan? ¡Ayuda! ¡Ayuda! A través del avión pude oír los gemidos de personas adentro. Y me di cuenta de que alguien había sobrevivido. Hay sobrevivientes. Por la radio les dije que dejaran el vehículo y vinieran, que había sobrevivientes y debíamos empezar el rescate. Krupa despeja el paso en la cabina dañada. Había un pequeño agujero en la parte inferior de la cabina. Tranquilos. Los sacaremos. ¡Resistan! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Deprisa! Descubre a 3 personas en la cabina, aún vivas. ¡Ayúdenme! Estaban gravemente heridos. Tenían muchas lesiones. Era traumático. Y estaban llorando y sufrían. Son el primer oficial Thomas Corran
el ingeniero de vuelo David Richmond y el capitán James Chappell. No, yo no recuerdo el momento exacto del impacto, no. Fuimos afortunados. Dicen que el DC-8 fue construido para separarse entre la cabina y el mamparo de la cabina. Y por supuesto ahí es donde se rompió y rodamos en ella delante del avión. Tom. Tom. Aquí estoy, Jim. ¿Te puedes mover? Creo que sí. Sí. Yo no tengo ningún recuerdo de lo que pasó en el accidente. Por favor, ayúdennos. Me dijeron que cuando el avión se estrelló, una enorme roca atravesó la cabina de mando por mis pedales del timón y rompió los pedales y me dañó seriamente las piernas. El impacto y el fuego han destruido el DC-8. Los 3 pilotos sobrevivientes son transportados al hospital en Miami. Más tarde supimos que el Departamento de Estado se había comunicado con el gobierno cubano y recibió un permiso para llevar a la tripulación por el espacio aéreo de Cuba para ahorrar tiempo y llevarlos a Miami. A pocas horas del accidente, un equipo de investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte se dirige a Guantánamo. Nos avisaron de un accidente de avión en la bahía de Guantánamo. En 1993, la bahía de Guantánamo era una pequeña base naval de Estados Unidos, rodeada por la Cuba comunista. La base permaneció bajo el control de Estados Unidos, incluso después de la Revolución Comunista en 1959. ¿Tuvo Cuba algo que ver con el accidente? Bien, veamos qué tenemos. Greg Feit es el investigador principal del equipo de la NTSB. Él sabe que el avión de carga accidentado es un DC-8 operado por un transportista de Estados Unidos. Era operado por American International Airways, que en realidad es propiedad de una compañía llamada Connie Kalita Inc. El avión estaba operando con el número 808. Feit está sorprendido por la magnitud de la destrucción. Siempre resulta devastador el ver una magnífica máquina esparcida en pedazos. Se pregunta por qué un DC-8 en aproximación se estrellaría a 410 metros de la pista. Mira esto. Los investigadores examinan los restos en busca de pistas que podrían explicar por qué el avión cayó tan violentamente. Hay que revisar el motor, las alas, alerones, todo. Andando. Trae las cajas negras. Al buscar entre los escombros, los investigadores recuperaron las 2 cajas negras. No, no están muy dañadas. Una de las herramientas clave para los investigadores de los aviones de carga grandes es la grabadora de voz en cabina y la de datos de vuelo. Bien, van allá enseguida. Los investigadores envían las cajas al laboratorio de la NTSB en Washington, D.C. para su análisis. Correcto, sí. Queremos saber cuál era el rendimiento real del avión. Y podemos saber con la grabadora de voz de la cabina de qué hablaba la tripulación, qué estaban viendo, si había algún problema. Mientras esperan los datos de la caja negra, los investigadores entrevistan a los testigos para tratar de entender qué pasó con el vuelo 808. Así que tú viste todo. Los vi aproximarse. Se enteran de que los pilotos de un transporte de la Marina de Estados Unidos observaron los últimos momentos del avión. Ahí viene. En la 10. Estaban cerca de la pista cuando el vuelo 808 inició su aproximación. Ahí estaba la tripulación del C-130, por lo que había pilotos calificados que estaban observando este avión, el DC-8, cuando estaba tratando de aterrizar en la pista 10. El DC-8 estaba girando hacia la pista cuando algo salió mal.
Ellos describieron que vieron el avión dar vuelta hacia la pista 10. El ángulo de inclinación se incrementó continuamente. No va a lograrlo. No puede. En la bahía de Guantánamo, en Cuba, los pilotos de la Marina de Estados Unidos que vieron el vuelo 808 llegar a tierra notaron que estaba en problemas. Vamos, vamos, vamos. Nivélalo, nivélalo. Normalmente no giras más de 10 o 20 grados en la aproximación final. Vieron a este avión ir de 30 grados a 40 grados, a 50 grados, a 60 grados y estaban muy sorprendidos. Luego vieron que las alas estaban a unos 90 grados respecto al horizonte. La nariz se inclinó y el avión cayó al suelo. Entrada en pérdida. Sí, señor, así parece. Eso es. Lo que los pilotos describen suena como una condición aerodinámica conocida como entrada en pérdida, durante la cual las alas no producen el levantamiento necesario para mantener el avión en el aire. Con eso tienes la dinámica, entiendes cómo el avión golpeó el suelo. Ahora tienes que determinar por qué. Los investigadores se preguntan si el controlador de tráfico aéreo que dirigió el vuelo 808 puede arrojar alguna luz sobre el accidente. Había un aprendiz de controlador en ese momento. Ella era la que estaba hablando con la tripulación del vuelo 808. ¿Captaste algo inusual en tu conversación con los pilotos? Todo era normal. Guantánamo, aquí Connie 808. Connie 808, Guantánamo, adelante. Excepto por una cosa. ¿Qué cosa? Los investigadores se enteran de que 12 minutos antes del accidente, la tripulación del vuelo 808 se comunicó por radio cuando se acercaban a la isla e hizo una petición inusual. Connie 808, nos gustaría aterrizar en la pista 10 esta tarde. Connie 808, ¿quieren aterrizar en la pista 10? Afirmativo, pista 10. Ellos pidieron cambiar de pista. El controlador generalmente permitirá que la tripulación elija la pista y la selección de pista a veces se basa en las condiciones del viento o ciertos tipos de condiciones climáticas o las restricciones del espacio aéreo. Guantánamo tiene una sola pista, con aviones aterrizando desde cualquier dirección, identificadas como 28 la del lado este y 10 la del lado oeste. El vuelo 808 estaba originalmente programado para aterrizar en la pista 28. Normalmente los aviones aterrizan en la pista 28, es casi una aproximación directa aterrizando desde el oeste. Pero luego la tripulación solicitó un cambio a la pista 10. Esa pista está más cerca de la frontera con Cuba. Para evitar el territorio cubano, los aviones que aterrizan se ven obligados a acercarse desde el mar y luego girar bruscamente hacia la pista 10. Solo tienes 1.2 kilómetros desde la valla fronteriza. Es por eso que tratar de manipular un DC-8 es un verdadero desafío. El avión tiene que aproximarse casi perpendicular a la pista. Al acercarse deben hacer un brusco giro de estribor, girar y nivelarse y de inmediato entrar a la pista. Fait está desconcertado. ¿Por qué la tripulación del vuelo 808 elige la aproximación más difícil? ¿Dijeron por qué querían la pista 10? Creo que a ella le llamó la atención la petición, ya que todos aterrizan en la pista 28, que es la aproximación más fácil. Los investigadores quieren entrevistar a los 3 pilotos del vuelo 808 sobre su accidente, pero aún están en cuidados intensivos y recuerdan poco sobre el accidente. Sabemos que cuando hay un miembro o miembros de la tripulación sobrevivientes, siempre existe la posibilidad de que no recuerden bien lo que estaba sucediendo, debido a sus lesiones traumáticas. Aunque el equipo sobreviviente no puede ofrecer información sobre por qué realizaron una aproximación más desafiante, Muchas gracias. los investigadores están decididos a averiguar más sobre lo que pasó. Se preguntan sobre el papel que jugaron los pilotos en el accidente. ¿Estaban calificados para volar el DC-8? Veamos esto.
Fight estudia los archivos personales de la tripulación. Se entera de que el capitán James Chable es un piloto altamente experimentado con más de 20.000 horas de vuelo en su haber. El clima será muy bueno. Sí, nada mal. Con 20.000 horas era un piloto muy experimentado. Y este capitán tenía una buena reputación. Otros pilotos habían dicho que él era muy dinámico, que era un buen comunicador. ¿Habrá un lugar donde comer en la base? Solamente hay una cafetería. El primer oficial, Thomas Curran, es un expiloto de la Marina. El primer oficial también tenía mucha experiencia, más de 15.000 horas. El ingeniero de vuelo, Dave Richmond, también es un piloto experimentado. Estos hombres sabían lo que hacían. No tiene sentido. Fight se pregunta por qué un equipo experimentado permitió que el avión entrara en una inclinación tan severa. En la investigación de un accidente, cuando tienes decenas de miles de horas entre estos tres pilotos, sabes que pueden operar el avión. Así que la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no pudieron utilizar esa experiencia para aterrizar con éxito ese avión? Los investigadores aún no entienden qué hizo que el vuelo 808 se estrellara en la estación naval de la bahía de Guantánamo. Saben que la tripulación estaba altamente calificada y ahora se preguntan si había un problema con el avión. Pongámoslo. Un investigador siempre mantiene una mente abierta. Somos inherentes y sospechosos, y en consecuencia, yo encontré muchas teorías diferentes, pero no voy a excluir nada hasta que yo conozca los pormenores que no intervinieron en eso. Ahora Fight finalmente tiene acceso a los datos de vuelo digitales críticos del avión. Utiliza esos datos para recrear la trayectoria de vuelo exacta del avión. Cuando observamos el estudio de la trayectoria de vuelo, tuvimos que entender cuál era la dinámica de ese vuelo y ver cómo la tripulación se acercaba a esta aproximación. Todo bien hasta ahora. Los investigadores estudian la trayectoria del avión. Veamos la aproximación correcta. Comenzaron su giro muy tarde y no se recuperaron. El giro fallido significó que la tripulación del vuelo 808 tuvo que llevar el avión a una inclinación cada vez mayor para alinearlo con la pista. El piloto aumentó la inclinación intentando salvar ese giro y poder alinear el avión. Pero tanta inclinación reducía la capacidad del avión para mantenerse en el aire. Cuando tú pones el avión a 45-60 grados, la cantidad de poder que produce para elevar el avión se ve comprometida, porque las alas no apuntan hacia arriba. Es un gran ángulo. Y ahora, de repente, el avión se encuentra en picada en un momento en el que no lo esperas. Y ya cerca del suelo, no tienes la altitud para una recuperación apropiada. La simulación ha dejado a los investigadores con nuevas preguntas urgentes. ¿Por qué iniciaron el giro tan tarde? Fight también necesita saber por qué la tripulación no abandonó una aproximación que claramente iba mal. A todos nos sorprendió que estuvieran maniobrando un avión de ese tamaño tan cerca del suelo. La grabación de voz de la cabina ya está lista. Es la última esperanza de Fight para resolver el misterio. Los investigadores logran un gran avance cuando escuchan la grabación. Bien, comencemos. Aquí Connie 808. No teníamos muchas esperanzas de obtener información de la tripulación de vuelo. Por eso la grabadora de voz de la cabina se volvió tan importante para nosotros, porque podría llenar los vacíos. Y lo que revela es extraordinario.
Connie 808, permanezca en el espacio aéreo designado por la luz estroboscópica. Entendido, buscaremos la luz, Connie 808. Fight escucha a la controladora de tráfico aéreo hablar de una luz estroboscópica con la tripulación del vuelo 808. ¿Qué sabemos de esa luz estroboscópica? Estudian una carta de navegación para el aeropuerto de Guantánamo. Aquí muestra la luz. Se enteran de que una luz estroboscópica marca el límite de la base con Cuba. En la aproximación a la pista 10 hay ciertas señales visuales que la tripulación usaría para alinearse de manera que no sobrevolaran el espacio aéreo restringido. Una de esas señales era una luz estroboscópica que estaba montada a lo largo de la valla de la frontera. ¿Nos darán la 28? Sí, está disponible. Los investigadores escuchan a la tripulación hablar sobre aterrizar más fácil en la pista 28. Ya estaban alineados para la 28 y esa sería su pista para aterrizar. ¿Por qué cambiaron a la 10? Intentemos aterrizar en la 10. Solo por el gusto de hacerlo. Y si no podemos, aterrizaremos en la 28. Ok. Deténla. ¿Solo por gusto? ¿Por eso aterrizaban en la 10? A Faid le sorprende la decisión del capitán de utilizar la pista 10. Cuando hubo un comentario por parte del capitán, ¿por qué no aterrizamos en la pista 10 solo por el gusto de hacerlo? Bueno, no solo haces cosas por diversión en un avión de ese tamaño. Creo que eso nos tomó por sorpresa. Los investigadores descubren que ninguno de los dos pilotos había aterrizado un DC-8 en Guantánamo. Se preguntan si el capitán sabía que aterrizar en la pista 10 era más desafiante que en la pista 28. Estudian los procedimientos de la aerolínea. Ellos tuvieron que ver un video. Es todo. Debido a la dificultad de aterrizar en Guantánamo, los pilotos militares requieren entrenamiento especial para aterrizar en la pista 10. Pero la American International Assurance solo solicitó que sus pilotos civiles vieran un video corto. Extremen precaución cuando aterricen en la pista 10. Los registros muestran que el capitán y el primer oficial habían visto el video de entrenamiento el año pasado. Alíñese justo a la derecha de la baliza estroboscópica. Esta baliza identifica el límite entre Estados Unidos y Cuba, comenzando en la línea de la costa. El aterrizaje en la pista 10 era muy singular. Es por eso que el aeropuerto fue clasificado como uno de uso especial. Se requiere entrenamiento especializado. Eso es. Los investigadores ahora saben por qué la tripulación eligió la pista 10. Pero ¿por qué no abandonaron su intento? El aeropuerto está ahí derecho. ¿Qué? Fight se entera de que a medida que el vuelo 808 se acerca a Guantánamo, al capitán Chapo le resulta difícil ubicar el aeropuerto. Ahí está la bahía. Vamos a aterrizar por el lado izquierdo. ¿El aeropuerto estará en ese lado de la bahía? Hay que dar vuelta y entrar por la derecha. Sí, así es. La tripulación repetidamente tiene que explicarle su ubicación. Antes de comenzar las fases finales del acercamiento a la pista, tenían problemas para encontrar el aeropuerto. Me pregunto si lo que se ve allá enfrente es el aeropuerto. Ese es el aeropuerto, enfrente de nosotros. Me pregunto si lo que se ve allá enfrente es el aeropuerto. Ese es el aeropuerto, enfrente de nosotros. El capitán parece no entender. Los investigadores que escuchan la grabadora de voz de la cabina del vuelo 808 no pueden entender por qué los pilotos siguieron en su aproximación desastrosa en vez de dar vuelta y aterrizar en el extremo más fácil de la pista. Estás a 420 metros. ¿Seguro que quieres disminuir velocidad y aterrizar ahí? Ok, muy bien, sí, lo haré. El primer oficial le dice al capitán que están lo bastante bajos como para extender los flaps, lo que ralentizaría el avión para la aproximación.
Recuerdo cuando nos acercamos a la costa, nos intimidó el hecho de que nos dijeron que podría haber guardias en el perímetro de la valla con armas. Para evitar el espacio aéreo cubano a la izquierda, el avión debe hacer un giro cerrado a la derecha. La pista está ahí derecho. Sí, la veo. Sí, la veo. Muy bien, hay que intentarlo. Baja el tren de aterrizaje. Claro. La tripulación parece cada vez más ansiosa al recordarle al capitán que se prepare para aterrizar. La dinámica en la cabina del piloto cambió cuando empezaron a entrar en esta situación de mucho estrés y ansiedad. Velocidad aerodinámica. El avión estaba yendo más lento, estaba en una condición de arrastre apropiada para el aterrizaje, pero se requiere de mucha potencia. Pero extrañamente, el capitán ignora la advertencia de acelerar. Cuidado, aumentar velocidad aerodinámica. Debieron haber hecho motor y al aire. Este capitán se encontró en una posición en la que acabó intentando salvar una mala situación cuando debió abandonar la aproximación. ¿Dónde está la luz? No la veo. Está allí. ¿Dónde? Está allí. ¿Dónde? El capitán no puede localizar la luz que limita la frontera con Cuba. Todo el mundo dijo, los derribarán, los derribarán. No podremos recuperar velocidad. El ingeniero de vuelo se da cuenta de que el avión sigue volando a más de 10 nudos. Sin embargo, es demasiado lento. ¿Dónde está la luz? Ahí se ve. Aún no logro verla. En lugar de aumentar su velocidad, el capitán sigue intentando encontrar la luz estroboscópica. Era una clara indicación de que la velocidad estaba por debajo de lo que el ingeniero de vuelo consideraba aceptable, y el capitán seguía obsesionado con tratar de encontrar la luz. Aún no logro verla. Está obsesionado con la luz. De repente pierdes al primer oficial y al ingeniero de vuelo en la conversación y el capitán está básicamente dominando. Se vuelve autónomo en esa cabina como voy a hacer esto, vamos a hacer esto, intento hallar la luz estroboscópica. Dios, no vamos a lograrlo. ¿Qué? El ingeniero de vuelo puede ver que el DC-8 no está colocado correctamente para el aterrizaje. ¿Crees poder hacerlo? Sí. Si es que puedo encontrar la luz. El primer oficial también está preocupado. El primer oficial y el ingeniero de vuelo solo desafiaron al capitán, haciendo insinuaciones y esperando, solo arrojando alguna sugerencia. ¿Crees que podamos lograrlo? Sí, si puedo encontrar esa luz, claro. Sí, se puede encontrar esa luz, claro. Pero el capitán no se da por enterado. Así que ahora, esta tripulación se ha dividido en 3 pilotos autónomos, y a 2 de ellos no les gusta lo que está pasando, pero nunca expresan una opinión de por qué no les gusta ni intentan hacer algo más. El DC-8 comienza a realizar su giro final. Pero el capitán todavía no puede ver la pista. Se da cuenta de que comenzó el giro demasiado tarde. Para compensarlo, hace que el giro sea aún más inclinado. Era el doble de lo que los pasajeros de una aerolínea experimentarían en un vuelo de rutina. El máximo es alrededor de 30 grados, y esto requería de cerca de 60 grados para que el avión pudiera girar rápido, y además lo haría a baja altitud. El avión necesita una velocidad de 147 nudos para mantenerse en el aire durante el giro cerrado. Cuidado. Aumente la velocidad, capitán. El ingeniero de vuelo es probablemente el que tiene una mejor idea de lo que está sucediendo en ese momento. Si alguien dijera no vamos a lograrlo, esa sería una clara advertencia. 1:40. Necesitan acelerar 7 nudos más. De repente, la computadora de vuelo activa una vibración de advertencia.
Con esa inclinación, la palanca vibraría. Es una advertencia que sacude la columna de control para notificar a un piloto de una entrada en pérdida. Entrada en pérdida. Terreno. Lo tengo. Entrada en pérdida. ¡Haga algo! Recuerdo la advertencia. Y todos pusieron sus manos en el acelerador y lo empujaron a toda potencia. ¡Máxima potencia! ¡Lo tengo! ¡Apártense! Hubo un retraso de varios segundos antes de que la velocidad aumentara, pero estábamos a 100 metros cuando perdimos poder. Teníamos pocos segundos para poder recuperarnos. ¡No! 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 ¡Santo Dios! ¡No! Jamás escuchó a su tripulación. Los investigadores se sorprenden por el comportamiento peculiar del capitán, su hostilidad, su fijación con el estroboscopio y la forma en que ignoró las advertencias de su tripulación. Sabíamos que había una mala toma de decisiones en esa cabina en particular. Sabíamos que había algunas actitudes que habían comenzado a manifestarse en las últimas fases de la aproximación. Y sabíamos que la comunicación se había roto. La pregunta era ¿por qué? Esta nueva evidencia vuelve a centrarse en los pilotos del vuelo 808. Los investigadores deberán indagar más allá de su historial para ver qué pueden descubrir. Bueno, averigüemos todo lo que podamos sobre ellos. Estudia las listas de tareas y los registros de pilotos de la tripulación del DC-8 para ver si ofrecen alguna pista sobre el extraño comportamiento de los 3 pilotos. ¿Qué tenemos aquí? Como parte de investigar la actuación de la tripulación de vuelo, hacemos una revisión de 72 horas de la tripulación. ¿Qué han hecho las últimas 72 horas? Revisas su tiempo libre, ves cuándo entraron en servicio, ves qué tipo de vuelo habían hecho antes del accidente. Fight se entera de que el día anterior al accidente, la tripulación voló toda la noche desde Dallas-Fort Worth. Cruzaron el país antes de regresar a su base en Atlanta justo antes de las 8 a.m. A esto se le llama vuelo tecolote, que es volar toda la noche, lo típico de los transportistas de carga. Se suponía que ese era el final del turno de la tripulación, pero fueron llamados para un último vuelo. Iremos a la bahía de Guantánamo. Nada me gustaría más que ir ahí. No hablas en serio, ¿sí? En este punto, los miembros de la tripulación han estado despiertos por 15 horas cada uno. En las últimas 48 horas, el capitán tuvo solo 7 horas de sueño. No estaba particularmente entusiasta para salir otras 7, 8 horas de vuelo. Yo hubiese preferido ir a casa y dormir bien y tener una buena comida. El nuevo vuelo se dirigió a Virginia para recoger carga que incluía partes de submarinos. Querían que fuéramos a Norfolk y luego a la bahía de Guantánamo, descargáramos y que luego volviéramos a Atlanta. ¿Podría el largo tiempo de servicio haber afectado el rendimiento de los pilotos hasta el punto en que estrellaron su avión? Es muy fácil decir que fue un error del piloto, que se equivocaron, no mantuvieron la velocidad, frenaron el avión y lo estrellaron. Pero eso no nos cuenta toda la historia. Los investigadores piden ayuda a la NASA para analizar los patrones de sueño de la tripulación del DC-8. Gracias por su ayuda con esto. Mark Roskind lidera ese esfuerzo. Él es el jefe del programa de contramedidas de fatiga de la NASA. Sabíamos que la fatiga era un riesgo. Sabíamos que ya había una mala situación en el vuelo. La clave era cómo demostrar que la fatiga jugó un papel en ese accidente. Roskind calcula cuántas horas de sueño tuvo la tripulación en los pocos días previos al accidente. Descubre que la larga jornada laboral de los pilotos no fue la única razón por la que habrían estado cansados. Estaban cansados los pilotos. La tripulación también experimentó una falta acumulada de sueño o deuda de sueño por los 2 turnos de noche previos al accidente. Tren de aterrizaje. Arriba. Tom. Sí. Listo.
Lo que la mayoría de las personas no ven es que al no dormir bien existe una pérdida del sueño. Y si lo traducimos como a una cuenta bancaria, estás en números rojos. La fatiga del capitán era grande. Tuvo solo 15 horas de sueño en las 72 horas previas. Los relojes biológicos de la tripulación, conocidos como ritmos circadianos, aumentaron el efecto de la fatiga y la deuda del sueño. Tenemos un reloj en el cerebro, y ese reloj controla todo en una base de 24 horas. En cuanto a los humanos, alteran ese patrón, como trabajando de noche, y luego dormir durante el día. Básicamente te estás oponiendo a tu biología, y eso tiene un costo. Volar de noche y dormir durante el día estaba causando estragos en sus ritmos circadianos. Connie 808, ¿quieren aterrizar en la pista 10? Afirmativo. Pista 10. Roskind determina que los efectos de la falta de sueño se sentirían más intensamente entre las 3 y las 5 de la tarde, precisamente cuando el vuelo 808 se aproximaba a la bahía de Guantánamo. Todo lo que eres como humano se degrada de alguna manera. Tu memoria, tu toma de decisiones, tu atención, tu tiempo de reacción, tus habilidades de comunicación, cada una de esas cosas se degrada y lo están potencialmente entre un 20 a un 50%. Aquí, y aquí, y aquí, y aquí. El capitán en particular mostraba notables síntomas de fatiga. Uno era la fijación cognitiva. El capitán se quedó ensimismado en buscar la luz. ¿Dónde está la luz? No la veo. Está allí. ¿Dónde está? Y él repetía, si tan solo viera la luz, si tan solo viera la luz. Dios, no vamos a lograrlo. ¿Qué? Los 3 pilotos sufrían el impacto acumulativo de la fatiga, un turno muy largo. ¿Crees poder hacerlo? Deuda de sueño. Sí. Y ritmos circadianos alterados. Que una persona los pusiera en riesgo, de acuerdo, pero que toda la tripulación sufriera de fatiga a la hora del accidente. Lo que los investigadores han descubierto plantea una pregunta inquietante. ¿Por qué un equipo que no ha dormido y que sufre de fatiga acepta un vuelo de último minuto a Guantánamo? Después de una larga recuperación en el hospital, los investigadores pueden entrevistar a la tripulación del vuelo 808 gravemente lesionada. Por fin tendrán la oportunidad de escuchar su lado de la historia. Estaba cansado, todos lo estábamos. No debiste haber aceptado el vuelo. Técnicamente no, pero no teníamos elección. Si tuvieras una objeción por hacer el viaje, podrías tener algo más que una conversación con el jefe, y decidimos realizar el vuelo. La industria de carga es notoria que es una industria que te traga. Ellos presionan a las tripulaciones con los límites de tiempo de servicio. Hay esta sensación, un tipo de filosofía casi militar de tenemos que hacerlo, que se convierte en la cultura corporativa. Así que ahora tienes pilotos que piensan igual. Haré lo que sea necesario para lograrlo. ¿Por qué? Porque existe este temor a la intimidación y a la pérdida de un empleo. Porque si no lo haces, encontraré a otra persona que lo haga. Ese temor puede haber llevado al desastre. Entrada en pérdida. ¡Lo tengo! Entrada en pérdida. ¡Haga algo! ¡Máxima potencia! ¡Lo tengo! ¡Apártense! Al final las cosas pasaron muy rápido. Íbamos muy bajo y nuestras reacciones eran muy lentas. Debí entregarle el control a Tom, pero yo estaba desconectado. Y aún
aún me afecta porque todo recae en el capitán. El capitán cometió un error y es difícil vivir con este martirio. Los investigadores descubren una última pieza trágica del rompecabezas. La luz estroboscópica que el capitán Chapel pasó tanto tiempo buscando no funcionó ese día. Y nadie le había informado a la controladora sobre eso. Ella nunca les dijo que no estaba funcionando. ¿Dónde está la luz? No la veo. Ahora están tratando de encontrar algo que no existe. Y cuando vieron algo destellar, lo que pensaron que era la luz, en realidad era el techo de lámina de una cabaña. Y asumieron que esa era la luz. En su informe final sobre el accidente del vuelo 808 de American International Assurance, Greg Fide enfatiza el papel central desempeñado por la fatiga. Este accidente, que sucedió en la bahía de Guantánamo con esta tripulación de vuelo, fue precedente. Fue el primer accidente de aviación comercial causado por la fatiga. No fatiga contribuyendo al accidente, sino causado por ella. Y la industria prestó atención. Un cuarto de siglo después del accidente, el capitán Jim Chapel y el primer oficial Tom Curran finalmente se encuentran con el hombre que los sacó de los escombros, el bombero Frank Krupa, quien fue condecorado por su trabajo ese día. Tranquilos, ya voy. Resistan. Ayúdenos, por favor, sáquenos de aquí. ¿Acaso los conozco? Déjame abrazarte. Tú eres el mejor. Me da mucho gusto verlo. Gracias, todos somos buenos. Se ven bien, caballeros. Verte. Sí fue el peor accidente aéreo que vi. Pero sobrevivieron y... Dios. A pesar de perder la pierna derecha, el primer oficial Tom Curran volvió a volar y finalmente se unió a la NTSB como investigador. Vivo con mucha incomodidad y cada vez que doy un paso lo recuerdo. Pero debo dejar eso a un lado. Tú puedes decidir en continuar o solo dormir, retirarte y desconectarte. Esa no es mi personalidad para nada. El capitán Jim Chapel sufrió lesiones en la espalda en el accidente y nunca regresó a los vuelos comerciales. Yo pienso mucho en eso y me gustaría que las personas se dieran cuenta de que les puede pasar a ellos. Si tú estás fatigado, pues no hagas nada. El ingeniero de vuelo David Richmond, quien resultó gravemente herido, se recuperó y pasó a ser el capitán de los vuelos de carga comercial. Tras el accidente del vuelo 808, la Administración Federal de Aviación ajustó las regulaciones sobre los requisitos de sueño de la tripulación. Y obliga a las aerolíneas a tener en cuenta las últimas investigaciones sobre el sueño al administrar los tiempos de descanso de los pilotos. Hoy tenemos mucho más cuestiones bien limitadas de las responsabilidades de la tripulación. Como industria somos mejores en cuanto a todo eso, pero aún podemos mejorar y conseguirlo.